En esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio número 6, o sea, la sexta parte de la guerra espiritual. La guerra espiritual. Vimos en las primeras partes la importancia de depender de Dios, de fortalecernos en el Señor, y comenzamos hace 2 domingos, o las últimas 2 series, el número 4 y el número 5, con los enemigos que tenemos en la guerra espiritual. Y el primer enemigo que nosotros analizamos fue la carne. Nos llevó 2 conferencias el poder haber analizado la carne y de qué forma tan increíblemente destructiva es nuestra naturaleza interna y cómo somos nosotros autodestructivos al grado que nosotros mismos llevamos dentro de nosotros mismos al más grande enemigo de nosotros. Un gran filósofo dijo hace algunos siglos, el hombre es el lobo del hombre. O sea, no hay más daño que te pueda hacer tu esposa, tu suegra, tus hijos, tu socio, que el que tú te puedas hacer. Realmente mucha gente cayó en la trampa de la psicología freudiana, la psicología de Jung y de Skinner actualmente, y han creído la grande mentira que el problema de nosotros es o el medio ambiente o las circunstancias en las que tú creciste. Y mucha gente me dice, yo estoy traumado por mi padre, por mi madre, por mi ex esposo, por mi esposa. Si yo tuviera otro esposo sería asá, si hubiera tenido otra clase de medio ambiente hubiera sido asá. Pero la Biblia nos dice que es una mentira, es una falacia, es una trampa de Satanás. El más grande enemigo y la persona que más daño te puede hacer eres tú mismo. Nosotros mismos somos capaces de destruirnos a nosotros mismos. Y Dios nos da en Jesucristo y en su Espíritu Santo el poder combatir dentro de nosotros mismos esta carne que todos los días nos engaña y nos hace creer que podemos vivir esta vida como nos da la gana. En esta mañana vamos a ver en segundo lugar el segundo enemigo del cristiano en la guerra espiritual. Y no solamente la Biblia describe que la carne dentro de nosotros es la naturaleza caída adámica, capaz de una destrucción tremenda, capaz de arrollar totalmente con nuestra personalidad, capaz, por ejemplo, la pura pornografía. La pornografía es capaz de destruir totalmente toda nuestra estructura moral delante de Dios. Dios nos creó y Dios sabe perfectamente bien qué cosa nos puede destruir. Y por eso Dios está en contra de la inmoralidad. Dios está en contra de la fornicación o del sexo fuera del matrimonio, del adulterio, de la pornografía, porque Dios sabe que nuestra estructura interna no puede relacionarse con la sanidad. Mientras nuestra estructura interna esté deteriorada por la inmoralidad, no puede haber salud mental. Están divorciados totalmente la salud y la paz y el equilibrio interno y la inmoralidad. Entonces Dios sabe perfectamente bien qué nos hace daño, qué destruye nuestra integración humana. Y por eso Dios condena constantemente y nos dice, huyan de la fornicación, pasiones vergonzosas, lascivia y todas estas cosas que nos destruyen poco a poco. Entonces Dios, que nos conoce, nos previene y nos advierte porque Él sabe muy bien qué cosa necesitamos para poder tener una salud mental adecuada y poder funcionar en el Espíritu de Dios. El segundo enemigo del cristiano es el mundo. Y la Biblia describe claramente el sistema que nos rodea, o sea, el mundo, como un enemigo activo de Dios y del cristiano. Y nosotros es necesario que describamos la palabra mundo, porque cuando decimos no amemos al mundo, dice la Biblia en Santiago 4, en 1 Juan 2 dice, porque todas las cosas del mundo, no podemos nosotros pensar que se refiere ni a los árboles, ni al Popocatépetl, ni a los paisajes, ni a la estructura ecológica que nos rodea, sino que cuando la Biblia habla que el mundo es el segundo enemigo potencial del cristiano, se está refiriendo a un sistema organizado que tiene una filosofía y una organización satánica. Vuelvo a repetir, cuando la Biblia dice
que no amemos al mundo, que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, que el que ama al mundo no es nacido de Dios. La palabra mundo, aion y cosmos, las dos palabras griegas que intercambiablemente se usan, se refiere, vuelvo a repetir, al sistema filosófico del mundo que tiene su origen en Satanás y no en Dios, y al sistema filosófico que ha penetrado la cultura, las diversiones, la filosofía, la educación y todas las cosas que controla el sistema de Satanás. En primer lugar, cuando nosotros hablamos del mundo o de su sistema filosófico, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Desde que Satanás atacó a la primer pareja en el huerto del Edén, Satanás lanzó un ataque contra el intelecto del ser humano. Y Satanás le dijo a Eva, no es cierto que Dios les ama, no es cierto que Dios es bueno, no confíen en Dios, Él les trata de ocultar otra cosa, saben una cosa, ustedes pueden ser como Dios. Y desde que Satanás atacó a la primer pareja y le dijo que podían ellos ser dioses, el ser humano, desde el huerto del Edén hasta 1991, ha visto un sistema de pensamiento fuera de la Biblia durante más de 6,000 años que ha elevado al ser humano como el ser supremo del universo. Esta filosofía diabólica que corre durante todos los siglos la historia y el sistema de pensamiento humano se llama el sistema humanista. Y no lo confundamos con el humanitarismo. Una persona humanitaria es la que vela por los intereses de los seres humanos. Una persona humanista o filosofando, hablando del humanismo, es la persona que cree que el ser humano es la medida de todas las cosas. La filosofía humanista dice lo siguiente: en el principio el hombre creó el cielo y la tierra. La filosofía humanista descarta totalmente y margina totalmente a Dios de su sistema estructural de pensamiento. La persona que es humanista cree en el hombre, cree que el hombre es la solución de los problemas, cree que el hombre puede solucionar el problema a través de la educación, a través de la psicología, a través de la política, a través de la tecnología o a través de la ciencia. Y cualquier persona que tú tengas como amiga que crea en la ciencia, en la educación, en la política, en la economía, como el medio para poder solucionar los problemas del ser humano, es una persona humanista. Entonces, este sistema satánico es el espíritu de ese mundo que rechaza a Dios y sustituye la filosofía de Dios poniendo al ser humano como el centro de este universo. Vean Romanos capítulo 1, donde el apóstol Pablo nos describe con lujo de detalles ese sistema filosófico que predomina y permea toda la estructura del ser humano, desde la teoría de la evolución, Sigmund Freud, Diógenes, Demóstenes, Friedrich Nietzsche, Jean-Paul Sartre y todos los grandes filósofos o científicos que descartaron y quitaron a Dios y sustituyeron al hombre como la medida de todas las cosas. Dice Romanos 1, del 21 al 23, las siguientes palabras. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 25. Ya que, y vean aquí la sustitución, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios, sustituyeron la verdad de Dios, y en el lugar de la verdad de Dios, ¿qué pusimos? La mentira que tiene su origen
no en nosotros, sino en Satanás. Y dice la Biblia, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Noten ustedes los pasos de la decadencia o del oscurecimiento del intelecto humano. En el versículo 21 dice la Biblia que habiendo conocido a Dios, y aquí describe a todas las razas, a todas las civilizaciones y a todas las personas que han existido en este planeta, alguien podría decir en este momento. Un momentico. Yo nunca leí la Biblia cuando era niño. Mis padres fueron budistas o vivieron o eran de los indios aucas del Ecuador, o mis tatarabuelos fueron chichimecas. ¿Cómo que todos hemos conocido a Dios? La Biblia dice, queridas personas que nos acompañan en esta mañana, que aunque una persona haya sido auca o chichimeca o zapoteca o budista, el Salmo 19 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Un día declara sabiduría a otro día, no hay voz ni palabras, por toda la tierra fluyó la voz de Dios. El Salmo 19 nos trae luz respecto a las personas que dicen que nunca conocieron a Cristo ni la Biblia. El Salmo 19 nos dice que la creación que nos rodea es un testimonio sin palabras. El orden perfecto del universo, del sol, la luna y las estrellas, es un testimonio tan fuerte, pero tan fuerte que los mismos salvajes se han inclinado ante el sol, ante la luna, y les han rendido culto como si fueran dioses, al ver el poder tan grande desplegado en el universo de Dios. Entonces, el día del juicio, no va a haber ninguna persona que le diga a Dios, yo no supe de Dios, no conocía de Dios, porque en segundo lugar, la gente que diga, pues mire señor, yo soy muy bruto, y a mí, por más que veo el cielo, yo no veo ni el orden ni el diseño, yo soy muy cerrado. Dice la Biblia que entonces Dios va a llamar al otro testigo. Romanos 2, del 12 al 15, la conciencia. Y le va a decir al indio tepuja, chichimeca, pues mira, tú no comprendiste ni el orden ni mucho menos, pero quiero decirte algo. ¿Quién puso en tu corazón que matar era mal? ¿Quién puso en el corazón de todas las tribus del África? Escuchen esto. No existe ninguna tribu en el África que entregue a su hija sin que sea virgen en el matrimonio. ¿Quién puso en los africanos que la virginidad en la mujer es la virtud más grande que una mujer pueda tener durante toda su vida? ¿Quién puso que el robar era malo en todas las civilizaciones? No hay una raza, una civilización que no haya condenado el adulterio, la fornicación, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, el robo, el asesinato. ¿Quién puso los mandamientos de Dios en la conciencia humana? La Biblia dice que Dios lo puso. Sin tener una Biblia y sin tener nada, el hombre trae dentro de sí mismo qué cosa es esa conciencia. Esa conciencia es algo que los animales no tienen. Nunca verás a un grupo de animales o de conejos enfrente de un altar adorando a la mamá coneja. Jamás los animales tienen el impulso de adorar. Jamás encontrarás entre los animales que hagan cárceles para castigar el mal. Pero la moralidad, Dios la puso entre nosotros. Y no existe ninguna raza que no pueda dar testimonio que nosotros llevamos, como la Biblia dice, la imagen y semejanza de Dios en nuestro corazón. ¿Qué significa la palabra conciencia? Lo dijimos en el estudio anterior, es la palabra con dentro, ciencia, conocimiento. La palabra conciencia es conocimiento interno. No hay ningún hombre que dentro de su corazón no sepa verdaderamente que está haciendo el mal cuando hace el mal. Yo conozco historias de criminales que sin ser cristianos, ni siquiera tener una religión, no han podido soportar el peso de sus conciencias y se han entregado a la justicia diciendo, he matado a mi esposa, yo fui el que maté a esta persona, me entrego porque prefiero la cárcel a seguir atormentado por mi conciencia. Entonces, la Biblia nos describe aquí en Romanos, versículo 21,
que el mundo ha conocido a Dios, o a través de la creación, Salmo 19, o a través de la conciencia, Romanos 2, del 12 al 15. Pero algo pasó, dice el versículo 21, que no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. En otras palabras, la Biblia dice que la culpabilidad del ser humano es precisamente el querer creer. A ver, hay un ruido por ahí. La culpa del ser humano radica en no reconocer que no somos dioses. La base intrínseca de la problemática humana es que el ser humano, ves a tu compadre, quiere vivir, hacer su familia, hacer negocios, viajar sin tomar en cuenta a Dios. Vean a los seres humanos en Vips, en Sambos, en Chelis, en Vivaldi. Velos antes de comer, comen sin dar gracias. Cuando van y celebran un cumpleaños, no dan gracias, inauguran su negocio y en lugar de que inviten a un cristiano para que demos gracias por el negocio, un coche que compraron, algo que se dio, no le dan gracias, viven como animalitos. Comen, se visten, duermen, trabajan, trafican, regresan, crecen, estudian, sin tomar en cuenta a Dios en ninguno de sus pensamientos. Esa ingratitud a Dios, que se recobra cuando nos convertimos a Cristo. Por eso el cristiano lo primero que hace al convertirse es comenzar antes de cada alimento, con sus hijos agarrados de la mano en la mesa. Padre, gracias por estos alimentos, y comenzamos a enseñarles a nuestros hijos que Dios es el que nos da el fruto que sale de la tierra. Le damos gracias antes de acostarnos, le damos gracias cuando prosperamos, le damos gracias cuando no prosperamos, pero la gratitud es un reconocimiento de que Dios gobierna nuestra vida. El siguiente paso es el envanecimiento. Y dice Romanos que se envanecieron en sus razonamientos. Y el mensaje que yo di ayer en México, la invasión rusa sobre Israel, les mencionaba que la gente en nuestra época se ha envanecido y se ha creído Dios. Y vemos a la gente, ¿verdad? En México se caracteriza esto más que en otros lados del mundo. No sé por qué, pero tú ves en México a una persona en un Lincoln Town Car, en un Cougar, con su reloj Rolex, manejan así. Ni siquiera te voltean a ver, o sacan así la esclava de oro, o darles un puesto político y te ven para arriba y para abajo, las caras duras, envanecidos, soberbios, llenos de sí mismos, o tienen un puesto importante y están viendo a toda la gente con desprecio, o darles un poquito de dinero y ya ni saludan siquiera a la otra mamá ni a la suegra. ¿Y todo por qué? Por el envanecimiento de los razonamientos. Comenzamos a creernos que somos algo cuando nuestra vida y nuestro aliento depende del Dios del cielo. Y en el momento que el hombre se envanece, dice la Biblia, en ese momento hay una sustitución. Y esta es la tragedia del ser humano. La tragedia del ser humano consiste en esto. Si tú no crees la verdad de Dios, y aquí hay muchas personas en esta mañana que han oído la Biblia, y que han oído la Biblia, y que han oído la Biblia, y que han venido a los estudios, y han venido los domingos, y han venido los martes. Escucha lo que la Biblia dice en esta mañana. Si tú no respondes a la verdad, después de haberla oído, y no haces lo que Dios quiere que tú hagas, vas a sustituir la verdad por la mentira. Y aquel que tiene la luz enfrente, y ha visto desde joven la luz, y sabe que Cristo es el camino, y que la Biblia es el camino, y quiere seguir viviendo como te da la gana, haces una sustitución. Y escucha, cuando tú le dices a la verdad de Dios, ¿sabes una cosa? Que yo sé que es verdad, pero no me conviene a mis intereses. En ese momento la Biblia dice que acabas creyendo en cualquier cosa. La peor tragedia que le puede pasar a una persona es rechazar la verdad y acabar creyendo en cualquier otra cosa. Y esa gente acaba con los mormones, inmorales, con los testigos de Jehová, degenerados, en alguna secta, con los gurús, en la dianética, en el control mental o totalmente endiosados. Y no saben que en cualquier momento su destrucción se aproxima, porque Dios no puede permitir que ninguna persona que haya conocido la verdad pueda prosperar en esta vida. Vean Proverbios capítulo 1. Dice Proverbios capítulo 1, hablándonos respecto a esas personas a las cuales Dios les ha hablado, y les ha hablado, y les ha hablado, y les ha hablado, y siguen empecinadas en creerse dioses. Dice Proverbios
1, versículo 26 en adelante. Proverbios 1, 26 en adelante. Dice Dios: también yo me reiré en tu calamidad, y me burlaré cuando te venga lo que temes. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre ti caiga la tribulación y la angustia, me llamarás y no responderé. ¡Qué cosa más trágica! Llegará el momento, dice Dios, que amaste más la mentira que la verdad, que cuando tú creas y me vas a tocar la puerta, Dios, ayúdame ahorita, perdí el negocio, se murió esto, me quitaron esto. Cuando grites, dice Dios, ¿sabes una cosa? No es cuando tú quieres. La Biblia dice, cuando oigas su voz, no endurezcas tu corazón. Es ¿cuándo? Cuando oigas su voz llamando a tu conciencia. Cada persona que viene aquí a cada estudio los martes, los jueves, los viernes y los domingos, ¿qué cosa viene a oír? ¿Mi rollo que yo inventé? ¿Mi filosofía? No, vienen a oír lo que la Biblia dice. Y aquí hay diferentes predicadores, pero todos hablamos la palabra de Dios. Dios habla a través de la Biblia. Y Dios te habla, y Dios te habla, y Dios te habla, y tú sientes la voz de Dios que te taladra y te penetra, y hasta te pones así, hasta con escalofríos, y sabes muchos domingos que Dios está hablando penetrantemente en tu corazón, y que tú tienes que entregar eso que Dios te está dejando, pero sin embargo, te endureces, y te endureces, y te endureces. Entonces, cuando vienes aquí a oír la palabra de Dios, pasa un fenómeno interesante, que la Biblia ya no tiene efecto en tu vida. Y cuando la Biblia ya no tiene efecto en el corazón del ser humano, es cuando el ser humano está bajo un juicio divino. Dice la Biblia en el versículo 29, ¿por qué cae sobre ti este juicio tan grande? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Dios, ni quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. ¿Qué pasará? Dice el versículo 31, comerás del fruto de tu camino, serás saciado de tus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes, dice en el hebreo, los destruirá, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Vean ustedes qué pasa con una persona que se aleja de Dios. Dice Proverbios que en primer lugar se desvían o prosperan. Oiga, pero ¿qué? Entonces una persona que se aleja de Dios, una apóstata, puede hacerse rico, sí, pero va a ser su peor maldición. Hay gente que se aleja de Dios por hacer dinero. Lo menciona Cristo en Marcos 4 en la parábola del sembrador. Cuando dice, estos son los que cayeron junto a espinas, los que por los afanes del mundo y el engaño de las riquezas, entran y ahogan la palabra, y ésta se hace infructuosa. Entonces Dios juzga de dos maneras. Hay personas que se desvían del camino y hay otras que comienzan a prosperar y comienza a crecer su compañía, su bufete, su consultorio médico, su negocio de construcción, etcétera, etcétera. Y mientras más crece, más ocupados están en ello. Y dice la Biblia que esta prosperidad es una maldición. Dios le dice a esta gente, muy bien, Pepe, ¿querías eso? Pues ahora te voy a dar hasta que te retaques de dinero. Acuérdense en el desierto cuando los judíos le dijeron a Dios, queremos comer, y no se conformaron con el maná. ¿Qué hizo Dios? Les mandó Dios faisanes que volaran a 1 metro, 2 metros de altura, hasta que estuvieran hastiados hasta acá de tanto comer faisán. Y así hace Dios con muchos hijos de Él y con muchas personas que no le quieren escuchar. ¿Quieres dinero? Te voy a dar dinero hasta que quieras. Y cuando tengas el banco lleno de dinero y tus garajes llenos de coches y cuando tengas todos los viajes que quieras, vas a descubrir una tragedia en tu vida que mientras más tengas, más infeliz eres. Porque lo que tenemos se disfruta solo con la bendición de Dios, nada más. Y otros descubrirán que no hicieron ese dinero que querían hacer, ni prosperaron como ellos querían, pero cuánta paz tienen.
¿Cuánto gozo interno tienen en sus vidas? ¿Cuánta tranquilidad? Y dice el versículo 33, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Qué maravilloso es vivir en casa de legumbres donde hay paz y no de buey engordado donde hay odio. Qué maravilloso es poder decir, más vale lo poco con la bendición de Jehová que lo mucho que no pueda yo disfrutar. Vuelvo a repetir, el secreto de la felicidad, dice Filipenses 4 del 10 en adelante, es conformarnos con lo que tenemos. Aprendamos a vivir humildemente, sin la presión del mundo y el sistema de Satanás. El mundo que nos rodea ejerce sobre nosotros presión, ¿sabían ustedes? La presión que tenemos del mundo es que el mundo o nuestras amistades entre comillas, porque no son amistades. Las amistades del Club Sumilla, del Club del Lago, que te ven y te aprecian cuando traes un cougar, cuando tienes dinero, cuando te va bien, cuando pagas el club, pero cuando ya no tienes ni para pagar el club, porque te está yendo mal, estas amistades no son amistades. Y la gente se siente presionada y dice, pues ahora yo tengo un nivel de vida donde tengo que pagar el club, tengo que pagar esto, y cuando bajan tus negocios ya no estás al nivel de tus amigos, y ya no puedes ni saludarlos porque no estás en su nivel, porque ya no juegas golf con ellos, ya no juegas tenis con ellos, ya perdiste esa oportunidad social en la que vivías. Esos no son tus amigos. Los amigos son verdaderamente los que cuando tienes o no tienes, siguen tendiéndote la mano, te siguen visitando y te siguen recibiendo en su casa. Y esas amistades, esos amigos, nada más los encuentras en la iglesia de Jesucristo. La iglesia puede ser culpable, y no lo dudo, de todas las acusaciones que el mundo nos hace. Pero ¿sabe una cosa? ¿En qué otro lugar puedes encontrar mensajes de paz, palabras de gracia, consuelo, esperanza, exhortación para poder vivir una vida santa y piadosa delante de Dios? Y tal vez no has encontrado amistades todavía aquí, pero déjame asegurarte que para poder ser amigo y encontrar amigos, tenemos primero que mostrarnos amigos nosotros con las demás personas. Entonces dice la Biblia, regresando al sistema del mundo, que el mundo ejerce sobre nosotros esta presión. Una presión monetaria, una presión de diversiones, una presión donde haz dinero, una presión que dice el que no tranza no avanza, una presión donde tu posición económica, tu casa, esto tienes que luchar, tienes que superarte, y todo con el propósito de poder sobresalir sobre los demás. La Biblia dice en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, comida, vestido, vivienda, les serán dadas por añadidura. Dios quiere que pongamos en primer lugar su reino, su justicia, sus mandamientos, nuestra adoración, como dijimos en clases pasadas. La adoración a Dios es la principal razón por la cual vivimos. Y cuando yo me levanto y medito la palabra, y leo la palabra, y oro en la palabra, comienzo a entrar al reino de Dios, y Dios comienza a enviar a mi vida bendiciones. Pero escuchen esto muy bien, los que ahorita no están recibiendo estas bendiciones. Tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados. Y muchos cristianos en esta iglesia ahorita sí están buscando el reino de Dios. Sí están poniendo a Dios en su primer lugar en su familia. Sí es Dios el que ocupa su prioridad en la mañana. Y no están siendo prosperados en su negocio. Muchos ni trabajo tienen. ¿Sabes una cosa? El mensaje de Dios es esto. Aguántate. Sigue resistiendo. La fe va a abrir paso todos los problemas que tú tengas. Mantente y pórtate varonilmente. Esfuérzate y sé valiente. Recuerda, estoy contigo. Y cuando pases esta crisis, pasa aquí a dar testimonio y dile a la iglesia, pasé una crisis y nunca nos faltó de comer. Nunca nos faltó un desayuno. Nunca nos faltó en la cena. Siempre tuvimos zapatos, siempre tuvimos camisa. No importa qué crisis pasamos, no teníamos dinero, pero Dios no nos abandonó. Y cuando venga esto, pasa aquí enfrente y dile a la iglesia, Dios resucitó de los muertos a Jesús. Él vive, Él es leal, pero tenemos que ser probados. Y cuando somos probados es cuando las bendiciones aparentemente no vienen, pero nosotros nos mantenemos firmes en la fe. ¿Cuándo es cuando podemos demostrar que realmente creemos?
Cuando todo está bien, pues qué fácil es creer en Dios así, pero cuando Dios quita y te deja solo y te deja así balanceándote en la cuerda, y acuérdate del niño que contamos que tenía las dos muletas que Dios se las quitó, en ese momento, Señor Padre, ayúdame. Y cuando tú gritas y Él viene a tu auxilio, descubres que realmente Dios está vivo. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Apúntalo. La necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Dios nunca se manifiesta con más poder en nuestras vidas que en nuestras más grandes tribulaciones, aflicciones y problemas, porque ahí nos muestra que Él es el Dios y Padre de misericordias y de toda consolación. Ahora vemos nosotros también que el mundo que nos rodea no solamente ejerce un poder de enemistad filosóficamente, sino que también el mundo trata de estar dominándonos mediante el sistema bajo el cual Satanás gobierna. Si ustedes han leído la Biblia, el Nuevo Testamento, van a encontrar 3 veces, por ejemplo, en 2 Corintios 4:4, que Satanás es el Dios de este mundo. Satanás es el Dios de este mundo. Dice en 1 Juan 5:19, el mundo entero está bajo el maligno. Todo lo que está en este mundo está bajo el control de Satanás. Las universidades, la educación, los museos, desde que nacimos, las religiones, las diversiones, las películas, los libros, todo absolutamente está disfrazado para alejarnos de la verdad de Dios. Hace algunos meses oí el testimonio de un pastor en Estados Unidos que dijo lo siguiente. Una familia le habló por teléfono para decirle que su hijo de 5 años tenía pesadillas graves. El pastor fue a visitar a esta familia y al llegar a la casa de la familia preguntó a la familia que si eran cristianos, le dijeron sí, somos cristianos. ¿Y qué pesadillas tiene el niño? Pues grita en la noche, dice que lo espantan, que lo quieren arañar, etcétera, etcétera. Y entonces el pastor le preguntó a la familia, a los papás de este niño, que qué juguetes utilizaba el niño. Lo llevaron al cuarto del niño. Y los juguetes del niño eran todos los juguetes que ahorita Satanás usa para los niños. Patinetas, con el dibujo de Alice Cooper, con el dibujo de los Bee Gees, de los grupos de rock, monstruos, esos juguetes que tienen cabezas como de dragones actualmente que se hacen así y son monstruos verdaderamente, y todo el cuarto de los niños eran puros juguetes de Satanás. Y entonces el pastor le dijo a estos padres que en primer lugar tenían que destruir esos juguetes. Mucha gente se ríe de esto. Y mucha gente no entiende lo que dice Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Saca de tu casa todo aquello que pueda atraer a los poderes del mal. Figuras de dioses chinos, figuras de dioses egipcios, cabezas de Tlalocs, dioses aztecas, juguetes con símbolos de Satanás, símbolos de ranas, símbolos de murciélagos, serpientes colgadas ahí en tu chimenea, cabezas de dragones. Todas esas cosas son símbolos de los poderes del mal. Y cuando el cristiano crece en discernimiento, descubre que no es mentira y que esas cosas pueden producir alteraciones psíquicas y problemas mentales en los cristianos, principalmente los niños que no tienen defensa contra los poderes del mal. Los papás tumbaron a la basura todos esos juguetes diabólicos que ahorita venden en todas las jugueterías y el niño dejó de tener pesadillas. Otro caso es de un muchacho de 18 años de edad que comenzaba a tener inclinaciones sexuales desmedidas por la masturbación y la pornografía. El pastor fue a visitar a la familia de este muchacho y habló con este muchacho y le dijo, ¿tú vas a la escuela dominical? Sí. ¿Eres cristiano? También. ¿Me permites entrar a tu cuarto? Claro que sí. Lo primero que el pastor entró al ver a este muchacho de 18 años fue una guitarra eléctrica. Y le preguntó que esa guitarra eléctrica, ¿de dónde la había comprado? El muchacho le dijo, se la compré a un grupo de rock. ¿Cuál es ese grupo de rock? El muchacho le dijo, es un grupo fulano y fulano. Resulta que este grupo de rock eran 2 homosexuales, los 5 drogadictos y eran adoradores de Satanás. Esa guitarra, al haberla vendido este grupo a este muchacho, ustedes no lo creen, lean Apocalipsis 18, donde la Biblia dice que las ruinas de Babilonia, o sea, los demonios,
pueden entrar en la materia, se pueden meter en este púlpito, pueden meterse en este micrófono, se pueden meter en un ladrillo. Dice Apocalipsis 18 que los demonios van a poseer y va a ser guarida de todo espíritu inmundo y aborrecible. O sea, los demonios pueden estar detrás de un santo, de una estatua, y la Biblia dice que lo están en 1 Corintios 10, que lo que adoran los gentiles, a los demonios adoran. Pues esta muchacha, esa guitarra, estaba poseída por demonios. Y este muchacho estaba siendo objeto de un ataque diabólico mental que lo estaba guiando a destruirlo sexualmente, porque lo que el diablo usa con los jóvenes es la inmoralidad, más que cualquier otra arma, la inmoralidad. Por eso a Satanás le encanta tener un ejército de muchachitas con minifalda, con escotes hasta acá, con pantalones apretados, porque ¿a quién creen que le atraen la atención? A los jóvenes principalmente. Por eso dice la Biblia que si tú eres una mujer de Dios, te vistas con pudor y con modestia. Y si eres una mujer que profesa la piedad, ten cuidado cómo te vistes, porque tú puedes convertirte, sin que lo sepas, en un agente de los poderes del mal. Este muchacho sacó la guitarra eléctrica, dejó de tener presiones sexuales, dejó de tener opresión, se entregó a Dios, confesó su pecado, la sangre de Cristo lo cumplió y se convirtió en el presidente de los jóvenes de su iglesia. Hermanos en Jesucristo, vean Efesios capítulo 2. Gracias a Dios por la Biblia que nos descubre la estrategia y el mecanismo que se encuentra detrás de los juguetes, de los ídolos, de las películas. Hablando de las películas y antes de leer Efesios 2, el tercer caso, de una muchacha a los 25 años de edad que tenía problemas graves de tranquilizantes nerviosos. Los papás la habían llevado con el psiquiatra, con el psicólogo, y ya dijimos y nos hemos cansado de decir, las pastillas tranquilizantes es uno de los medios más poderosos de Satanás para comenzar a entrar a la estructura interna del ser humano. Porque la pastilla tranquilizante, escuchen, es un sustituto que compite contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el gran psiquiatra. El Espíritu Santo es el único capaz de conocer las profundidades de mi corazón y de mi mente, y es el único que me puede descubrir en dónde está mi problema. Las pastillas sacan al Espíritu Santo de tu vida y comienzan a ocupar la sustitución que el Espíritu Santo merece hacer en nuestra vida. Esta muchacha de 25 años era adicta a los tranquilizantes desde los 18 años de edad. Cansados los papás, desde luego que eran papás carnales, ¿verdad?, de llevarla con tanto psiquiatra y con tanto psicólogo, le hablaron al pastor de su iglesia. Pastor, fíjese que mi hija tiene este problema. Gracias a Dios que este pastor de su iglesia era un hombre lleno del Espíritu Santo y conocía la palabra de Dios. Comenzó a tener reuniones con la muchacha hasta que investigó que esta muchacha, cuando tenía 13 años de edad, fue a ver la película El Exorcista. Y cuando salió de ver la película El Exorcista, esa muchacha salió tan aterrorizada y le impactó tanto, ella no era cristiana en esa época, le impactó tanto esto, que desde que tenía 12 años, un espíritu de temor se apoderó de su mente. Porque si Satanás se viene contra alguien, Satanás se viene contra personas que están atemorizadas. Dice la Biblia en 1 Juan 4:18, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor, porque el temor es tormento del alma. Cualquier persona controlada por el temor o por la angustia está totalmente abierta a que se le vengan como moscos las legiones de los poderes del mal. Esta muchacha fue invadida por demonios desde los 12 años, y de los 12 años hasta los 17 años de edad, los demonios dentro de su vida no ocultaron nada y la dejaron que siguiera su vida normal, pero a los 17 años comenzó a tener angustias, temblores, sudaba, la llevaron que parecía que tenía cáncer acá, que tenía un problema en el cerebro, que tenía un problema en el corazón, la vieron, le hicieron tomografías, le hicieron electroencefalogramas, nada orgánico, seguía con angustias. A los 21 años la llevaron con el psiquiatra. El psiquiatra dijo, como todos, ¿verdad?, los que no son cristianos, es un problema de esquizofrenia, paranoia, una cosa de psicopatía, lo único que puedo hacerte es tu Valium, tus chochos.
De los 21 a los 25 tenía 4 años tomando tranquilizantes. A los 25 intentó suicidarse 3 veces. Cuando la muchacha le contó al pastor que había visto esta película y que ella sentía que había un espíritu de miedo, de angustia, que la estaba llevando al suicidio, en ese momento el pastor le habló a los ancianos de la iglesia, fueron a la casa de esta hermana, oraron por ella, le pusieron las manos y le dijeron: Espíritu Santo de Dios, por la sangre y la victoria de Jesucristo, tú que conoces cuál es el problema de esta muchacha, rompe, desata cualquier atadura con su pasado y libérale de cualquier espíritu que esté atormentándola y hazla una hija tuya cubierta por la sangre del Cordero. Eso fue suficiente para que esa muchacha, desde ese día, echara a la basura las pastillas tranquilizantes y se convirtiera después en una de las más grandes misioneras en la tierra del Ecuador. Y podríamos seguir citando caso tras caso tras caso. Pero ¿saben algo? Los cristianos no quieren creer la Biblia. Los cristianos siguen insistiendo en buscar ayuda en el psiquiatra, en el psicólogo, en la doctora corazón, porque no quieren. Dicen que creen la Biblia, pero no es cierto. No la creen con todo su corazón y no creen las verdades de Dios. Y siguen bajo la influencia de poderes del mal y bajo un sistema que tiene controlado Satanás. Ahí están los cristianos en las películas. El exorcista, Poltergeist, viendo películas de terror, llevando pornografía a su casa, comprándoles juguetes a los niños satánicos, comprándoles patinetas, comprándoles pósters de los grandes grupos de rock. Ahí eso no puede ser tan malo. No sean fanáticos, no sean exagerados. Fanático el diablo. Él sí es fanático porque te quiere destruir. Y nosotros necesitamos creer que la Biblia dice que es la verdad y poner en acción lo que la Biblia dice. Dice Efesios 2:2, en los cuales anduvimos en otro tiempo. En los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente ¿de dónde? Vean ustedes que la corriente del mundo va hacia abajo, la corriente de Dios va hacia arriba. En esta mañana no hay más que 2 corrientes. O estás en el barco que va en contra de la marea, en contra de la corriente, o vas en contra de las diversiones, en contra de las películas, en contra de la filosofía, en contra de todo aquello que Satanás dirige, o estás a favor de Satanás. Es que mi comadre me dijo que quería que yo fuera madrina de comunión de mi sobrinita. Y no quiero quedar mal con la familia. Ahí está. Siempre el compromiso del mundo. Cristo se cansó de decirlo. No pueden servir a 2 amos. O quedas bien con tu familia, o quedas bien con Dios. O quedas bien con tu suegra, o quedas bien con Dios. O quedas bien con el arzobispo, o quedas bien con Dios. O quedas bien con la sociedad y con los del tenis, o con los del club, o quedas bien con Dios. Escoge, pero por favor, no seas tibio. Decídete ya. Seguir a Cristo es ir en contra de todos. Es ir en contra de la diversión, en contra de la filosofía, en contra de las costumbres de tus parientes, en contra de las costumbres de tu comadre, en contra de las diversiones de tus amistades, en contra de los chistes, en contra de las parrandas. Es ir en contra de lo que dice la Biblia. Una corriente, y dice el versículo 2, conforme al príncipe de la potestad del aire. Es Satanás el que va adelante llevando a toda esa manada de gente que va por el camino ancho. Ancha es la puerta que conduce a la perdición y la mayoría van por ella, dijo Jesucristo. Ahí va toda la manada, por ella. Es la puerta donde cada quien hace lo que quiere, lo que es de acuerdo a mi parecer, de acuerdo a mi perspectiva. Yo pienso que no es tan malo, yo pienso que no voy a ser fanático, yo pienso. La Biblia dice, mejor deja de pensar. Proverbios 3, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice la Biblia que Satanás encamina y lleva una corriente. Y dice la Biblia en el versículo 2 que este príncipe de la potestad del aire opera ahora en los hijos de desobediencia. Queridos hermanos en Jesucristo, este poder que Satanás tiene en el mundo escondido, camuflajeado, repito, detrás de los libros de Sanborns, detrás de los gurús, detrás del exorcista, detrás del rock,
detrás de la inmoralidad, detrás del teatro blanquita, detrás del vino, detrás del alcohol, detrás de los psiquiatras. El Satanás se disfraza como ángel de luz siempre. Nunca llega, ¡buh! Soy el diablo con sus cuernotes. Siempre está disfrazado de beneficios. Ahí el psiquiatra me va a ayudar. Esta película no es tan mala. Esta revista no es tan... Siempre está escondido detrás. Porque si no, no pudiera surtir efecto sus engaños y sus trampas. Cuando los salvajes quieren hacer caer a un oso o a un jabalí en una trampa, le disfrazan la trampa y le ponen ramitas y le ponen muchas cosas. Y cuando pasa el oso, no ve ninguna cosa diferente. Es más, él quiere eso. Y cuando pisa el oso la trampa, brinca la trampa y le agarra su pata y jamás vuelve a escaparse de la trampa. Así opera Satanás. Siempre nos pone cebos, bonitos, deliciosos, atractivos a los ojos, atractivos a mi carne, atractivos a mi vanidad, atractivos a mi egolatría, atractivos a mi sabiduría. Y si yo me dejo guiar por la carne y no por el Espíritu, dice la Biblia, Satanás vuelve a operar en mi vida, en los hijos de desobediencia. ¿Puede haber un cristiano oprimido por Satanás? Sí, sí puede haber un cristiano desobediente. ¿Puede haber algún hijo de cristianos en esta mañana en nuestra iglesia que tenga problemas de alteraciones psíquicas ya niño? Sí lo puede haber. Pero son cristianos, pero viven en desobediencia. La Biblia nos dice, para acabar, que Satanás puede regresar a nuestra vida y nos puede llevar a operar y actuar en nosotros como actuaba antes que nosotros conociéramos la verdad salvadora del Evangelio de Jesucristo. Dios murió por aquellos que querían seguirlo a Él y decirle, mi Señor y mi Salvador. Pero si tú, habiendo conocido la verdad de Dios y la luz de Dios y el camino de la verdad, de la vida y el camino que Jesucristo nos vino a trazar, sigues creyendo que puedes ser cristiano y hacer lo que te da la gana, estás muy equivocado. Porque Dios va a juzgarte 10 veces más que aquellos que nunca han conocido la palabra de verdad. ¿Habrá alguien en esta mañana que necesite arrepentirse? ¿Habrá alguien en esta mañana que necesita pedirle perdón a Dios? Porque has vivido en desobediencia. Has vivido una vida tibia. Y la Biblia dice que algún día te lo vas a lamentar. ¿Por qué en esta mañana? En que el Espíritu ha preparado tu corazón, no le abres tu corazón a Jesucristo y le pides perdón por esa vida cristiana tan tibia, donde sin que te des cuenta, el mundo cada día te absorbe más y más. Despidámonos en oración. Gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra y por mostrarnos, descubrirnos, revelarnos al maestro en el arte de la mentira, al más grande engañador de todos los tiempos, al maestro en el arte del engaño, que usa un sistema de pensamiento, que usa sus propios filósofos para infiltrar en este mundo, haciéndole creer a la raza humana que puede vivir sin tomar en cuenta a Dios. Gracias por habernos quitado las vendas, Señor. Gracias por una salvación tan grande. Gracias por la sangre derramada de Jesucristo, que venció al mundo, venció nuestra carne y venció a Satanás. Te pedimos en esta mañana, Padre, ser cubiertos bajo la sangre del Cordero. Reprendemos cualquier fuerza demoníaca de nuestra vida, de nuestro matrimonio y de nuestro hogar, porque debemos odiar a aquel que te odia a ti, aquel que es tu más grande enemigo y que usa el engaño en el mundo para que aún los cristianos sean engañados cuando viven en desobediencia. Padre Santo, tú nos has llamado a ser santos, santos en toda nuestra manera de vivir, santos en los libros que leemos, santos en las películas que vemos, santos a los lugares donde entramos, cuidándonos de las malas compañías, porque las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
Nos has llamado a estar delante de ti irreprensibles, viviendo una vida, produciendo buenos frutos, frutos de justicia, frutos de santidad. Padre, te pedimos que a través de esta serie de la guerra espiritual sigamos conociendo al mundo, los engaños del mundo, las estrategias de Satanás, para que nos demos cuenta que estamos viviendo en un territorio ocupado por el enemigo, porque este mundo está controlado por Satanás. Nosotros solo vamos de paso por este mundo. El mundo no es nuestro hogar, somos peregrinos, y al pasar por este mundo debemos de cuidarnos de no amar las cosas que el diablo le ofreció a Cristo. Y el diablo le dijo a Cristo, ahí está la gloria, el poder, la popularidad, el dinero. Te ofrezco todo, pero híncate y adórame. Y Satanás nos sigue ofreciendo lo mismo, con tal que nos hinquemos y sin que nos demos cuenta, le estemos adorando. Padre, te pido que en esta mañana rompas el influjo satánico de cualquier familia en esta iglesia. Desata cualquier ligadura de su pasado. Ábreles la mente en este momento. Que tu espíritu, el gran psiquiatra, penetre al corazón de estas personas y les muestre cuál es la verdadera razón de su problema espiritual, de su problema mental, de su problema emocional. Y siempre encontraremos el pecado y la desobediencia en nuestra vida. Cúbrenos con tu espíritu, Señor, y guíanos a toda la verdad, y que tu espíritu no tenga ningún estorbo en nuestra vida para seguir manifestándose con poder y seguir levantando una iglesia, un ejército de soldados fuertes, sanos mental y espiritualmente, que porten la bandera del Evangelio de la paz. Porque todo esto te lo pedimos y te damos las gracias en el único nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.